Hello, and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Sharna Fabiano. We're here today with Guillermo Merlo and Fernanda with a video on tango for the stage. Bienvenidos a un encuentro en el escenario. Welcome to an encounter on the stage. En este seminario vamos a dar los elementos primordiales a tener en cuenta en el escenario. In this video, we're going to talk about the essential elements to take into account when we're dancing on the stage. Para esa persona que está incursionando, este es un video técnico. For the person who's beginning to do these kinds of performances, this is a technical video. Próximamente vamos a hablar en otros videos sobre la parte más artística, la parte emocional. In the next videos, we'll talk about the more artistic and emotional parts of stage performance. Espero lo disfruten. I hope that you enjoy them. Bueno, estamos ubicados, vamos a imaginarnos que este es un escenario. Okay, we're going to imagine that this space is a stage. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta el frente en el que vamos a bailar. ¿Cuál es el frente? The first thing we have to do is figure out where the front is in our space. Which part is the front? ¿Dónde está la audiencia? Where's the audience? Si estamos haciendo una exhibición en una milonga, en un salón, donde los frentes son 4, If we're doing an exhibition in a milonga, in which case the front is actually in four sides, Tenemos que tener en cuenta que necesitamos bailar para 4 frentes, entonces tendremos que caminar y hacer alguna figura o parada con respecto al público, siempre dándole el frente. in this case we would have to create a dance that's made for each of the 4 fronts. So we need to do a figure or a parada or a pose for the audience in each of the 4 sides. pero ahora vamos a figurar que este es un escenario en el cual tenemos un solo frente. But in this case, we're going to speak about this space as a stage that has one single front. Que son ustedes. That is you. Es muy importante tener en cuenta el espacio a utilizar. It's very important to take into account the space that we're going to use. Vamos a dar el primer paso hacia el costado y vamos a abrir una diagonal hacia adelante. Let's take the first step to the side and continue on a diagonal going forward. La idea es tratar de utilizar todo el espacio en el escenario. The idea is to try to use all of the space on the stage. Usar la profundidad, Use the back, las líneas paralelas en la parte de atrás, the parallel lines in the back part of the stage, Volver al centro del escenario desde el fondo hacia el medio. returning to the center of the stage, which is a little bit in the back. Utilizamos otra diagonal. We'll use another diagonal. La idea del espacio es captar la atención del espectador todo el tiempo. The idea of using the space is to captivate the attention of the audience all the time. Cada línea en el escenario Every line on the stage tiene un significado. has its own significance. Si queremos darle importancia con respecto al espectador, If we want to give importance with respect to the audience, por ejemplo, un adagio, la parte lenta de for una example, coreografía, an adagio or the slow part of a choreography, vamos a colocarla del lado derecho del espectador. we're going to arrange ourselves to the right side from the point of view of the audience, Porque va a llamar mucho más la atención because visualmente. it demands much more attention, this side of the stage. Si queremos provocar algo más agresivo, If we want to provoke a more aggressive feeling, vamos a ir hacia adelante, we're going to go forward, casi al borde del escenario, almost to the edge of the stage, Y haciendo algún movimiento rápido, veloz. cambiando la dinámica. Cambiando la dinámica porque recuerden que salimos desde un adagio. and we'll do a very fast, powerful, strong movement, which changes the dynamic from the adagio, which was more slow. Si queremos dar la sensación de una situación de lejano, algo del pasado, And if we want to give the idea or impression of something far away or something from the past, esta diagonal desde el frente hacia el fondo del escenario this diagonal from the front to the back of the stage
da esa sensación de gives, pasado. gives this sensation of the past, this sort of antique. Es muy importante feeling. usar el espacio, todo el espacio del escenario. It's very important to use all of the space on the stage. Vamos a investigar el espacio, pero esta vez a través de la música. Let's explore the space, but this time using the music. Vamos a figurar de la forma en que vamos a utilizar el espacio sin pasos, sin figuras, simplemente desplazamiento. We're going to decide how we're going to use the space without figures, without anything special, just walking from place to place. Ok, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro. ¿Elegiste la música? Gallo ciego. For example, we're going to arrange our beginning. Have you chosen the music? Gallo Gallo ciego. ciego. Ok, la música, The music. vamos a figurar el encuentro. Por ejemplo, este puede ser el lugar en el que terminemos. Y hagamos la variación antes de finalizar. This could be the place where we finish, and we'll decide on the sequence or the figures after we figure out the formation of the space. Si utilizan esta manera de armar una coreografía, If you use this method to build a choreography, es importante porque se van a ir conectando con la música, van a ir encontrando figuras en la música. you'll afterwards find that in the music you put certain figures depending on what you hear. Vamos a probar, ya lo probaron, eligieron el tango. ¿Cómo fue? You tried it? You put on a tango? How did it go? La actitud en el baile. Attitude in a dance. Tenemos que tratar de ser un personaje. Por ejemplo, yo soy un argentino, humildemente. You have to try to create a personality when you dance. For example, I'm an Argentine. Humble. You are Argentine? No. Estoy traduciendo. Ah, muy bien, muy bien. No, es muy importante tener en cuenta esa imagen que uno va a proyectar antes de salir a bailar. It's important that you decide what this image is that you're going to project before you project it. Por ejemplo, antes de comenzar a bailar, uno tiene que caminar el escenario un poco con la actitud que va a tomar en el baile. For example, before you start to dance, you should walk around a little in the space with the attitude that you plan to use when you Por perform. ejemplo, For example, ¡Wow! wow. En este momento, Guillermo está siendo un personaje. In this moment, Guillermo is creating a personality. Puede haber diferentes personajes We could see different personalities que deben conservarse durante toda la danza. that we should conserve and use throughout the dance.
Ok, si él comienza con esa actitud, al principio tiene que terminar con esa actitud. If he begins with this attitude, then he needs to end with it also. Lo mismo para la mujer. Si la mujer comienza desde un principio, se presenta con una actitud, tiene que conservar esa postura durante todo el baile. Same with the woman. If she begins with a certain attitude, then she has to maintain this attitude and posture throughout the whole dance. Y lo más real posible. The most realistic, most genuine possible. Tengan en cuenta que ahora estamos hablando sobre cosas técnicas, puntos técnicos. Now remember that we're talking about technical things, technical En el points. video, en la parte en que hablemos sobre las emociones, In the next video or the next part that we talk about the emotional aspect of the dance, vamos a dar de qué manera podemos encontrar esos personajes. we'll talk about the way that we find these personalities. Por ejemplo, si vamos a hacer un encuentro, For example, if we're going to create an encounter, desde el momento en que la luz se abre, from the moment that the light comes up, es importante estar en el personaje. it's important that you are in your character. Look at this man. Miren este hombre, es Look at this man. impresionante. It's impressive. Okay. I know. Este personaje lo tiene que conservar hasta el final de la danza. This person, this image, you have to save. You have to hold it the whole time, throughout the whole dance. Si cuando van a crear una coreografía, When you're going to create a choreography, utilizan los pasos en función del personaje, you use the steps as a function or an expression of the personality. el personaje les va a dar la secuencia, les va a dar la coreografía. The character is going to do the sequence. The character is going to give the dance. El encuentro The encounter. es uno de los momentos más importantes en el tango. It's one of the most important moments in the tango. Puede ocurrir en el comienzo de la coreografía It could happen at the beginning of the choreography, o puede ocurrir durante la coreografía. or it could occur during the choreography, Depende de la historia que depending tratemos de depending crear. on the story that we're creating. Por ejemplo, podemos comenzar atrás, por ejemplo, en el centro hacia atrás, aquí. For example, we could begin in the sort of center to the back, like Podemos here. comenzar aquí, en este lado, We could begin on this side, en la diagonal adelante quizás. in the front diagonal, maybe. No importa el lugar que utilicemos, siempre que respetemos que exista ese encuentro. It doesn't matter which space we're in. What's important is that this encounter happens. Por más que nosotros hagamos una coreografía moderna, donde no utilicemos los pasos más tradicionales o más básicos del tango, So if we're creating a more modern tango, more modern choreography where we don't use as much of the traditional basic steps, and tenemos que respetar los elementos fundamentales. we still need to respect the fundamental elements En el tango. of the tango. Y uno de ellos es el abrazo. And one of those is the embrace. Siempre lo tenemos que ubicar en una parte de la música especial, donde lo cual se pueda ver bien el Ese público, momento. El ese abrazo. momento, el abrazo. And we want to look for the place in the music where the audience can see the best, this embrace, this moment. Por ejemplo, vamos a darle diferentes personajes que pueden utilizar el abrazo. For example, we're going to show you some different characters that you could see when we do this moment of the embrace. En ese momento yo puedo estar sentada en este rincón del escenario In this moment, I could be sitting in this corner of the Y stage, yo fumando de este lado, and I'm smoking on this side. Cualquiera fuera la historia que existe entre nosotros, Whatever was the story that existed between the two of us, en algún momento in one moment, tiene que existir el abrazo. the embrace must happen. el abrazo nada más. And the embrace, nothing more. Es muy importante It's very important. ese momento, el primer momento, This moment, the first moment, el encuentro entre el hombre y la mujer. the meeting, the encounter between the man and the woman. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el mismo encuentro pero más rápido? Y no le damos importancia a lo mejor al abrazo. Now, what would happen if we did the whole thing faster and we didn't give so much importance to the ¿Vamos a embrace? probarlo? Should
we try it? Y comenzamos a bailar. And then we start to dance. La gente, el público, cuando ve una coreografía, cuando ve un baile, When the audience sees a choreography, a dance, el momento que recuerda es el primer momento the moment that they remember is the first moment y el último. and the last one. Y si sucede algo importante o espectacular en el centro. And usually something spectacular or fabulous in the middle. Pero especialmente tenemos que hacer una buena introducción por sobre todas las cosas. But what we want is a good introduction for Y ese everything. es el encuentro. And this is the encounter. Por ejemplo, nos podemos encontrar los tres en el centro también. For example, the three Para of us estar un could poco Y meet hagamos in el the middle. abrazo. Mira. El primer paso, después que hicimos la introducción, tenemos que dar ese paso tan importante como es el dar el paso hacia el costado. The first step. After we begin the tango with this encounter, we need to take the first step, which is very important, which is the side step. Por ejemplo, hay que hacerlo un paso largo y lo más grande posible porque tiene que ser bien pronunciado ese paso. It needs to be very long and strong because it needs to be very, very pronounced, this first step. Es el primer momento en el que está el hombre y la mujer, después del abrazo. El primer momento en que se van a mover juntos. It's the very first moment that the man and the woman are going to move together after the encounter. ¿Ese soy yo, el que está acá? Sí. This is me Vamos. here. Vamos a poner la música y vamos a hacer esa introducción, vamos a hacer el abrazo y ese primer paso. We're going to put on the music, we're going to do the encounter, the embrace, and this first step. Ok. Vamos a Ok. probar. La presentación. Presentation. La música. The music. Es uno de los elementos que nos puede ayudar muchísimo para armar una coreografía. This is an element that can help you a great deal when you're building a choreography. Primero, antes de montar una coreografía, necesitamos escuchar bien el tango que nos gusta. So before we even begin to create the choreography, we should listen very well to the tango that we like. Y tratar de desglosar el tango, por ejemplo, una introducción, un adagio, una variación, un final. And we try to break it down into parts. For example, introduction, the adagio, the finale. Eso nos puede ayudar a buscar momentos dentro de la coreografía. And this is a way that you can look for moments that take place inside your choreography. Tenemos que utilizar también la dinámica del tango. Cuando la música está lenta y suave, tenemos que bailar tal cual. We also have to use the dynamic of the music. When the rhythm is very slow, then we also need to dance that way. Si queremos contar una historia, creo que es el mejor camino para buscar esa historia, es la música. Para buscar los momentos, es la música. If we want to create a story with our choreography, the best way to do this is to look for it in the music, to look for the various parts and the moments in the music that are part of the story. Por ejemplo, empezamos con las partes en las que nosotros queremos contar algo. For example, let's begin with the parts where we want to tell something. En esta historia que estamos armando junto con ustedes, In this story that we're building together with you es el hombre y la mujer is the man and the woman que se encuentran, ya vimos el encuentro, that find each other. You've already seen the encounter, ya sabemos cómo utilizar el espacio, and you know now how to use the space, Las diagonales, las paralelas, la the profundidad. diagonals, the parallels, the back part, the front. sabemos que si colocamos una figura en un lugar, qué significa, qué peso tiene en el escenario, And you know if you want to choose to do something in a particular place, you'll be aware of what weight it has and how important it is. ahora vamos a buscar a través de la música momentos especiales. Now we're going to look in the music for special moments. Por ejemplo,
estamos bailando, For example, we're dancing, en un momento en este tango hay un cambio de música muy fuerte. and for example, in this tango, there's a change in the music that's very strong. La mujer puede irse del hombre. The woman can go away from the man. También podemos usar la separación, nos ayuda a contar historias. You can also use separation, that helps us a lot with many different kinds of stories. Por ejemplo, For example, en un momento de la coreografía, la mujer se va. in one moment of the choreography, the woman leaves. Y el hombre dice, ¿por qué te vas? And the man says, "Why are you leaving?" Regresa conmigo. Return to me. No quiero. I don't want to. Regresa. Come back. This is not good way. This is not a good way to do it. La idea es esa, tiene que existir como un diálogo. But this is the idea, that it happens like a dialogue. Entonces, en este momento, So in this moment, déjame. leave me. No te vayas. No, don't go. Mírame. Look at me. No. Te necesito. I need you. Okay. Okay. I win. And then, And then estamos bailando otra vez, we are dancing again, desplazándonos en el espacio. and we're moving through space. Y en un momento, ¿por qué no?, de la historia, And in another moment, why not? el hombre se va. In the story, the man leaves. Ok, entonces la mujer tiene este momento para ella, para ver qué hago, para conquistarlo, para seducirlo. So the woman now has this moment where she considers and decides, well, what do I do? How do I get him back? Do I seduce Tengan en him? cuenta Take into account que usamos recién una imagen muy fuerte en este lado del escenario. that recently we've used a very strong piece in this part of the stage. Ahora la otra escena tiene que ser del otro lado del escenario. Now the other scene, the next scene, has to be on this side of the stage. Nunca repitan las partes más fuertes de un mismo lado o en un mismo lugar. Never repeat very strong scenes on one side of the stage, Si no, vamos a desbalancear el escenario. but instead we want to balance them on different Y parts. si no vienen, pueden utilizar una silla como esta. And if she doesn't come, Para I can use a descansar. chair. Ya, así yo estoy. Él supuestamente está en el extremo adelante derecho del escenario. And of course, he's at the very edge of the stage, the extreme side. Tenemos muchas posibilidades. We have many- Podemos seducirlo desde acá, We have many possibilities. We could seduce him like this, desde acá. like here, right here. Podemos caminar alrededor del We can hombre. walk around him. Siempre depende de la historia que querramos contar. It always depends on the story that we want to tell. Si usamos la música, If we use the music, estamos en este momento. Cuando la música cambia, in this moment when the music changes, nuestra actitud también tiene que cambiar. our attitude also has to change. Tenemos que romper que venimos desde un adagio. Si cambia la música fuerte, tenemos que salir de acá y trasladarnos hacia otra parte del escenario. We have to break this adagio here as the music changes and continue in a different direction. Recuerden que estamos usando elementos muy básicos y muy fáciles para llegar a una buena coreografía. Remember now that we're using very basic and easy concepts to develop this choreography. Hay muchas maneras de lograr una historia. There are lots of ways to build a story. Esta es una a través de la música. This is one, using the music. Tenemos muchos elementos para comenzar a trabajar la coreografía. We have many elements to begin to work on a choreography. Vamos a poner la música, vamos a utilizar la entrada, We're going to put the music on, we're going to use the entrance, Vamos a comenzar a desplazarnos por el escenario. we're going to pero begin to move around no the se space. olviden del abrazo, que es importantísimo But do not forget about the embrace, which is the most important para los dos. for the two. no tenemos pasos todavía. We still don't have steps. Vamos a improvisar hasta llegar a lograr en la música estos momentos. We're going to dance and we're going to improvise until we reach that moment where we need the steps. Estos momentos que estuvimos haciendo en las separaciones, This part that we were just explaining, the separations, hasta llegar a la variación. until we arrive at the variation or the fast part, which is in the middle of the end of the tango. Ok, ¿probamos? Vamos.
¿Por qué no? Should we try it? Why not? Piensen en el personaje, la actitud. Think in your character, in the attitude. I feel nervous. Llegamos a la variación ahora. We've arrived now at the variation. Bueno, todo lo que vamos a hacer ahora es seguir unos de los ejercicios para llegar a una variación. What we're going to do now is a type of exercise in order to find the variation. Por ejemplo, eligen pasos. Esto es técnico. Recuerden que este video es un video técnico. Entonces, estos son pasos muy simples. We're going to choose steps. Now, remember that this is a technical video, so we're talking about technical things only. Para que tengan la técnica y a su vez se vayan y tengan una idea. Perdón, por favor. So once we have the technical steps, we can talk about the greater ideas. Por ejemplo, vamos a darle una variación en la que ustedes, depende del tango que utilicen, es el ritmo musical que le van a poner a estos pasos. We're going to give you some steps that, depending on the rhythm of the music you've chosen, you can apply to these steps. You can interpret them in different rhythms. Okay. Por ejemplo, vamos a hacer unos pasos que seguramente no le van a gustar, que son los ganchos. There's something that surely you're not going to like, and that's the gancho. Ok, primero salimos hacia el costado. We're going to salir, do the salida to the sides with the side step. Y gancho de la mujer. With the gancho for the woman. Second one. A second one. Tercero. A third. Boleo. Boleo.
Y ahora pasamos los dos juntos. And now we go forward together. Damos una vuelta. We do a turn, Lift. lift, And pose. and pose. Siempre cuando se llega a ese momento final, Always when you arrive at this the final place, es muy importante. it's very important. Si nosotros perdemos el balance, perdemos la conexión justo en el último momento, If we lose our balance or the connection in the last moment of the tango, es increíble, pero podemos haber hecho durante toda la coreografía hermosas cosas, hermosos pasos. it's incredible, but we could have done the most beautiful things throughout the whole tango. Llegamos al último paso y nos caemos. And we arrive at the last one and we fall. El público es eso lo que va a recordar. This is what the audience will remember. Siempre traten de terminar la variación, después la pose final. Always try to end the sequence of the variation right before the final pose. Estos son todos consejos técnicos. These are all technical pieces of advice. Ok, vamos a probar una vez más. ¿No? Un poco más rápido. A Salir little así. bit more, a little bit faster. Gancho, 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 voleo, giro, The turn, lift, lift, and then. Vamos a probar la variación con la música. Let's try the variation or ending sequence with the music. La variación la podemos hacer en dos tiempos musicales. This sequence we're going to do in two different musical rhythms. La podemos hacer a tiempo o a doble tiempo. We can do it regular time or double time. Eso depende de las posibilidades de ustedes. And this depends on your own possibilities in the choreography that you're making. Al hacer la variación a doble tiempo necesitamos más rapidez, tenemos que hacer los pasos mucho más rápidos, velocidad. To do this sequence double time, we of course will need to do much faster. Nosotros siempre tratamos de que rápido o lento, el objetivo es que se vea cada momento de la variación. Remember that whether you do it faster or slower, the point is that the audience sees each moment of the steps, the sequence, Y lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible. and that you do it the best that you can. Ok, ponemos la música, por favor. The music, please. Vamos a probar ahora poner los pasos un poquito más rápido. Let's now try to use these steps a little bit faster. Tal vez si es un poquito más rápido tenemos que agregarles más pasos o empezar un poquito después. So perhaps if we're going faster, we might need to add a few steps or begin a little bit later. Ok, vamos a probar. No Sí, sé cómo ¿cómo va a resultará. salir? Ok. Ok, música maestro, por favor. Music, please. Cuando llegamos al final del tango necesitamos quedarnos 5 segundos y después entra el blackout. When we finish the tango and arrive at the final pose, we need to hold it for 5 seconds until the blackout comes. Si no tenemos la posibilidad de usar luces, mantenemos esa pose 5 segundos y luego desarmamos. If we don't have the possibility of using lights and bringing the lights down, then we still hold the pose for 5 seconds and then slowly stand up, come Pero out of it. recuerden que esa es la última imagen que el público va a captar después de todo lo que se hizo. Remember that this is the final image that the public, the audience, will remember after everything that we've done. Por ejemplo, comenzamos la variación aquí en el centro. Ahora vamos a poner la música y vamos a hacer la variación, pero desde el costado izquierdo nuestro,
Sí, del derecho del público. What we've just done is we've done the variation with the music in the more sort of the center of the stage. Now we're going to try it to our left, or the audience's right. Después la vamos a hacer atrás. Lo importante es que ustedes vean, depende de la intención, de la agresividad que le quieran dar a ese último momento. So we're doing this so that you can see the different effects that the sequence has in different places, depending on the intention and whether it's more aggressive or less aggressive. Seguimos con la variación. Ahora vamos a probar la variación desde el centro del escenario hacia la punta del escenario. We're continuing to work with this variation sequence. We're going to start in the center of the stage and move to the right side. Es importante que ustedes vean, si hablamos del espacio y de los lugares que podemos utilizar. It's important that you understand that we're talking about the places on the stage that we can use. ¿Qué pasa si terminamos allá, en aquella punta? If we end over there and at that point, O terminamos atrás, o or if we end, terminamos allá. or if we end back here, or if we end over there. Vamos a tratar de mostrarles los diferentes lugares We're going to try to do it in different places para que ustedes vean qué sensación les da, qué es lo que quieren contar. so that you can see the different sensations that it creates and be able to tell what kind of story you want to tell. Ok, ¿probamos? Sí. Música, maestro. Otra opción sería comenzar desde el centro del escenario hacia adelante. Another option would be to begin in the center of the stage and move forward towards the front. Siempre estamos utilizando el mismo paso, la misma combinación. We're always using the same sequence, the same combination of steps. La idea es que ustedes puedan ver el lugar en el escenario, el lugar en el espacio. The point is that you all can see the space that we're doing it and how that changes. Okay. Ok, lo probamos. Música, maestro. Let's try it. Vamos a ver qué pasa si hacemos la variación en la parte de atrás del escenario. Si usamos nada más que la parte de atrás. Let's see what happens when we do the variation on the very back part of the stage, using only that part. Ok, salimos Vamos de a acá. probarlo. Con permiso. Música. Tengamos en cuenta que para armar una coreografía necesitaríamos muchos videos. Let's keep in mind that to build a complete choreography, we need many videos. Estos elementos son los elementos básicos para tener una idea de cómo podemos armar una coreografía. These basic elements are what we need to give you an idea of what it is to build a choreography. Ustedes vieron que no se dieron pasos, no se enseñaron pasos. So we didn't just teach steps. Tratamos de que tengan noción del espacio, tengan noción de una historia, tengan noción de la música. So we want you to have an idea of the space, an idea of the music and the story. Hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta esa persona que está introduciéndose en el escenario. Something else that is important to keep in mind for a person who's beginning to perform on the stage. Es una persona que tiene que tenerle un respeto especial al escenario. This person has to have a kind of respect for the stage. Pensar que hay una persona que pagó por un ticket You have to understand that there's a person there sitting there who's paid for a ticket, y quiere ver un trabajo. and that the person wants to see a work, complete work. Para el bailarín el escenario es un templo For the dancer, the stage is a template. y requiere tener ese trabajo previo, esa preparación previa que a lo mejor dura meses para solo bailar 3 minutos.
And this performance could have taken months to prepare, just to present it for one night. Y no solo es el hecho de ensayar, sino también tenemos que pensar que tenemos que estar prolijos en el escenario. And of course, it's also important that La presentación. that our presentation is incredibly clean and precise. Que tenemos que professional. tener la ropa correcta. Por ejemplo, si nos ponemos un traje negro, tiene que combinar con la ropa de la compañera. So this includes the way that we dress. If we wear a black suit, we need to coordinate with the clothing of our partner. Solo si queremos contar alguna historia especial donde el vestuario necesite tener diferentes colores, etc. Particularly if we want to tell a story that we might need different colors for, different clothing Se for. necesitaría también un maquillaje, We also need makeup, gel, hair, Un peinado correspondiente, los zapatos, es decir, prolijidad. a hairdo, shoes, certain professionalism. Sí, perfecto, profesional, exactamente. Cuando el bailarín sube al escenario, deja de ser un bailarín de la milonga, es un profesional. When the dancer comes from the floor up to the stage, he's not a dancer de milonga anymore. He's a professional. Ok, vamos a tratar de recordar a través de toda la coreografía completa, de todo esto que estuvimos trabajando, el tema del espacio, el tema de la música, de la historia, en qué lugar ponemos cada figura. Vamos a improvisar. Okay, we're going to now improvise on all of these themes that we've been talking about: the music, the story, this arrangement of the drawing that we're moving around the Pero floor, usando estos elementos técnicos que estuvimos viendo a lo largo del video. and using these technical elements that we're giving you in this video. Y recuerden que lo que estuvimos haciendo fue todo trabajado en base a una improvisación, no hay coreografía. Se está tratando de darles los Bien elementos técnica. fundamentales técnicos para que ustedes puedan crear su propia coreografía. And remember that this being an improvisation, we haven't given you particular choreographies. We haven't created a complete choreography, but we want you to use your own steps and the elements that we've given you to create your own choreography.